una derivada y donde en esta parte el derecho al consumo es un derivado de aquello. La legislación de protección del consumidor va a tomar distintas actividades, y esas actividades van a tener como rol hacer conseguir un cierto objetivo. Por una parte, va a intentar regular la actividad económica con el objetivo de que las transacciones donde estén consumidores no existan intereses usureros, donde no existan ventas atadas, y por lo tanto va a entregar herramientas como el CAE para comparar, va a entregar herramientas o instrumentos como la portabilidad financiera, etc. Segundo, este mismo derecho se va a preocupar de la protección de los datos personales, es decir, en el ámbito de la salud, en el ámbito de comercial, el uso del ICOM. O sea, en el ámbito comercial, en la relación de consumo, no van a poder abusar las instituciones de esa información para presionar a los consumidores. Desde el punto de vista de la protección de la vida y de las personas, vamos a tener que la legislación que promueve y protege la salud de las personas, las elecciones, va a tener una complementación desde el punto de vista del derecho al consumidor respecto a cómo deben atenderse a estas personas los problemas. De la actividad inmobiliaria. La actividad inmobiliaria también va a tener, va a ser objeto de regulación del derecho de protección al consumidor en el sentido de que, sobre todo las ventas de propiedades nuevas que todavía están en construcción, se van a tener que respetar las condiciones de publicidad, y después, una vez realizadas las entregas, los daños que puedan tener estas instituciones, estos consumidores con los bienes recibidos. Y también el transporte de pasajeros, con las indemnizaciones que deben sufrir las personas por pérdida de equipaje, el seguro, como le pasó a la compañía. Desde esta perspectiva, vemos que la dimensión de protección tiene también aplicaciones en el ámbito de en el ámbito económico. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, la cuestión es sencilla. El derecho del consumidor lo que plantea es que hay un desequilibrio jurídico de las partes que participan en estos contratos. Y por lo tanto, lo que debe conseguir la legislación de protección al consumidor es eliminar o corregir dicha desigualdad, dicho desequilibrio. ¿Y cómo hace eso? Ahí hay instrumentos. Un primer instrumento, la presunción de culpabilidad. Cuando yo digo presunción de culpabilidad, ¿qué quiero decir? Se presume que es culpable. ¿Y quién cree usted? En derecho al el vendedor, ¿no? El vendedor, ¿no es cierto? O sea, el derecho del consumidor dice, para poder mejorar el equilibrio entre las personas, voy a partir de la base de que cuando hay un conflicto, la culpa del conflicto es del vendedor, ¿verdad? Eso es una presunción. ¿La presunción es una verdad ciega? ¿O no? ¿Cómo es? ¿Puede el vendedor o vendedora desvirtuar esa presunción? Puede demostrar que inocente. Puede demostrar que es inocente. Simplemente es una presunción, ¿ya? Esas presunciones siempre pueden demostrarse en prueba. Puede haber prueba que demuestre que es distinto lo que ha ocurrido. Ahora, si no presenta prueba, se va a lo que dice la presunción. Profe, una consulta. Como en derecho económico, como que un poco así parece. Como que uno se presume que es culpable, como por ejemplo en la evasión o elusión de impuestos, y tiene que demostrar que es inocente. Es que una cosa son los delitos económicos y otra cosa es lo que usted planteó. En el caso de los impuestos, la regla es como usted plantea por una cuestión distinta. El sistema chileno de impuestos es un sistema de autodeclaración. Usted declara sus impuestos. Por lo tanto, las aseveraciones que dice esa declaración, el que suscribe la declaración es responsable de que sean verdaderas. Por lo tanto, no es que en el caso de impuestos usted se vea obligado a una presunción. No, lo que pasa es que cada vez que usted envía una declaración, usted da fe de que la información que se está usando es la correcta. Lo que pasa es que tenemos un servicio de impuestos internos proactivo. ¿Y qué hace ese servicio? Nos propone una declaración.
pero es una propuesta y el Servicio de Impuestos Internos pone abajo. Yo no soy responsable si los datos que yo ocupo para proponerle la declaración son falsos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí no hay un tema como este, sino que cada cual se tiene que hacer cargo de las declaraciones que hace. Y en el caso de los delitos económicos, como vimos la clase anterior y la anterior, la Fiscalía Nacional Económica debe probar en juicio que existe el delito, que existe la infracción. ¿Ya? No hay presunciones de culpabilidad. Y de hecho, es difícil probarlo, porque como, bueno, esto lo dije en la clase pasada, se lo repito a ustedes, los delitos económicos no son delitos flagrantes. ¿Ya? Por ejemplo, un portonazo es un delito flagrante. ¿Ya? Yo lo veo, yo está ahí. Pero el delito económico muy pocas veces lo vamos a poder pillar flagrantemente. Vamos a descubrir el delito económico de suposiciones, de completar datos, de hacer una planilla y ver que no es razonable. ¿Ya? Eso. Volvamos acá. Segundo mecanismo para equilibrar a las partes: irrenunciabilidad de derechos. ¿Qué quiere decir eso? Irrenunciabilidad de derechos. Que no pueden renunciar a quien hiciste. Claro. ¿Qué otra rama del derecho está llena de irrenunciabilidades? No, El derecho laboral. ¿Qué comparte el derecho laboral con el derecho del consumidor? En general, ¿no? Simetría. La desigualdad. Porque si yo puedo renunciar a los derechos, ¿qué me va a pedir mi empleador o qué me va a ofrecer mi empleador? Incentivos para renunciar. Claro, te va a decir, te pago 500 lucas más, pero renuncio por derechos. O te va a presionar, si ni siquiera con incentivos renuncias. Claro, entonces, Te pago las vacaciones. claro, por ejemplo, entonces hay irrenunciabilidad de los derechos. ¿Qué derechos son irrenunciables en el derecho del consumo? ¿Puedo renunciar al derecho? Ahora sí, vamos a los ejemplos de La ustedes. garantía. ¿Puedo renunciar a la garantía? No. Por más que Falabella me haga una super oferta, no puedo. Y de hecho, cuando uno va a una tienda, ahora que están comprando para la Navidad, cuando uno va a una tienda y la tienda tiene el cartel señalando una especie de renuncia tácita a los derechos, no se podrá devolver, no se podrá cambiar, esas carteles no tienen ninguna validez. No tienen validez. ¿En serio? Pero si yo compro un Y yo vi producto que una sé que está palabra malo, hace poco. ¿Ah? Yo vi una palabra hace poco que decía que todas las compras entre el 24 y el 31 de diciembre no se podían cambiar. Ya, es que, bueno, ya, eso es otra cosa, porque el ticket de cambio es un beneficio, no es un derecho por ley. Ahora, si usted compra una polera de Falabella, usted tiene el derecho de retracto, tiene un plazo para retractarse. No, pero sí hablaba de devolución. Probablemente son los tickets de cambio. Probablemente son los tickets de O sea, cambio no que lo son. puedo cambiar, pero sí lo puedo devolver. Claro, puede devolver en el ejercicio de un derecho. Ahora, Falabella igual puede tener un problema, porque Falabella hay una buena parte de los que estudian esto, ¿ya? Que plantean que cuando uno avanza en una política, no es cuestión de devolverse. ¿Ya? Pero bueno, eso habrá que ver. ¿Usted quiere decir algo? El retracto es un beneficio voluntario de las grandes tiendas. Sí. Porque no es un. Depende. ¿Cuándo sí hay derecho a retracto? Cuando es online. Por eso, ahí no hay. Si yo compro online en Falabella el día, me puedo retractar de la compra-venta. ¿Ya? Pero si O- compras presencial, efectivamente Falabella te da esa opción, pero es un beneficio adicional. de la empresa. Claro, los tres derechos son el entendido que el bien que compré está defectuoso, Sí. la reparación, el cambio, no me acuerdo La otro, devolución del la dinero. devolución del dinero. Siempre ¿A elección de quién? del cliente. Del El cliente. cliente es el que cuenta las primeras satisfacciones. Ahora, donde uno sí, esos carteles tienen relevancia, son cuando uno compra artículos de segunda de mano. segunda mano. ¿Ya? Ahí sí. Incluso los outlets tienen que responder. ¿Ya? No, porque los outlets no venden artículos de segunda mano, sino que venden artículos que pueden tener. Salvo que el bien que estoy comprando, el defecto, que me están advirtiendo del defecto. Por ejemplo, estoy comprando una lavadora que está abollada, no puedo ejercer el derecho porque está abollada. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces ahí tenemos irrenunciabilidad. ¿Y por qué? Porque efectivamente para la tienda comercial, como para el empleador o empleadora, sería muy fácil establecer algún tipo de gancho para que las personas renuncien a los derechos. Otro instrumento,
Fijación de multas. Establezco multas para aquellos que incumplan la norma. Ahí sí hay un tema. Esas multas hoy día, en el caso del derecho del consumidor, las aplica el Tribunal de Policía Local competente, no el CERNAC. Entonces la multa se aleja un poco en el tiempo. ¿Ya? Pero la multa hoy día es importante. Hoy día una empresa puede arriesgar hasta 3, 4 millones de pesos por una multa de este tipo. Imagínense, como decía la compañera ya, hay 500 reclamos por 3 millones de pesos pasa a ser una multa relevante. Otro instrumento es la indemnización por el daño moral. ¿Qué es el daño moral? ¿Ah? Las dolencias psicológicas que te puede haber causado un hecho, todas esas cosas que... Les di el ejemplo del VIH, ¿o no? ¿De qué? ¿Del No. VIH? ¿No? Te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Para que vean la diferencia entre el daño moral y el daño patrimonial. Y para que vean que esta no es relevante, porque el caso que voy a decir yo es antes de la existencia de la ley del consumidor. Con la ley del consumidor esto hubiese sido menos dramático, ¿ya? En Chile, hasta el caso que voy a decir, no se daba daño moral cuando había un incumplimiento contractual. Solo se otorgaba daño moral cuando había una responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, si yo infringía un contrato, por ejemplo, yo me obligaba con usted a hacer algo, le tengo que hacer una demanda, la presento tarde, mal, fea y le produzco un daño, yo tenía ganas de agarrarme con mi jefe y le produzco un daño, usted no me podía demandar daño moral porque no iba a ganar, la corte no lo daba. En cambio, si yo a usted le pegaba un combo en la calle, sí me podía demandar por daño moral y probablemente lo iba a ganar porque esa responsabilidad extracontractual sí tenía daño moral. Hubo un caso de discriminación. Bueno, pero este caso ocurrió antes de la ley del consumidor y este caso es el que cambia el paradigma del daño moral. Una persona, por no sé qué razón, en el año 94 va a un laboratorio y se hace un examen para el test de Lisa. ¿Ya saben lo que es el test de Lisa? Sí. Para saber si tiene o no VIH o alguna otra actividad médica. Yo esto lo vi en un expediente, no es como un chenteo, así que no tengo datos así como sabrosos, solo sé lo que sale en el expediente. Esta persona va, no tengo idea por qué se hace el examen, y X días después, siguiendo el protocolo del Ministerio de Salud, el laboratorio le informa a esta persona que tiene VIH positivo. ¿Ya? Esta persona no entiende lo que está pasando, pero bueno, le comunica esto a su familia, consiguiendo que su señora lo abandone llevándose a sus hijos. Esto le produce un nivel de angustia y un nivel de decepción por la vida, que este tipo deja de cumplir en todas sus actividades normales y termina siendo despedido. En casa de meses, 6 meses, 7 meses, el tipo ve arruinada su vida. En esos mismos meses, el laboratorio hace una auditoría y descubre que hay exámenes mal hechos y por lo tanto los revisa, y entre los casos es de un examen mal notificado. Esto es peor porque un falso positivo es mala suerte, ¿ya? Pero esto es un caso mal notificado. Lo notificaron a alguien que tenía, le dijeron que no, y a uno que sí. Y el laboratorio 6 meses después le notifica diciéndole: mira, nos equivocamos, tú eres VIH negativo, no tienes nada. ¿Ya? El laboratorio, asistido por un abogado genial, le dice: nosotros te vamos a indemnizar. ¿Cuál es el monto de la indemnización? Ni idea. Un poquito más de 2 lucas. ¿Cuánto cree usted que propuso el laboratorio? El valor del precio. ¿Ya? Porque eso es lo que decía la ley. 120 años de jurisprudencia decía: cuando hay contrato no hay daño moral. ¿Y cuál es el daño patrimonial que sufrió este tipo? Lo que pagó. No, porque los demás, él perdió la pega porque él se volvió loco. Pero no puede acusar al laboratorio de perder la pega. El laboratorio, el único daño patrimonial que le pasó, ¿cuál fue? No, le pagó el examen nomás. El tipo no estuvo conforme con eso y demandó en el tribunal daño moral. ¿Qué le dijo el tribunal? Le dijo que no. Después el tipo se fue a la corte de apelaciones, pero esto no era tan poco probable porque, como les digo, 120 años de historia, las cortes siempre rechazaban el daño moral. De hecho, en la escuela de Derecho se enseñaba: el daño moral no se pide conjuntamente con la responsabilidad contractual. Así dicen los manuales para el año 2000. Eso es este fallo que estoy diciendo.
4 años litigando, a la Corte de Apelaciones. ¿Qué dijo la Corte de Apelaciones? Que no, nuevamente, no hay daño moral con cualquier responsabilidad contractual, el lavatorio está en lo correcto, debe pagarle solo el Estado. Llegó a la Corte Suprema, y por esas cosas de la vida, estos supremos después de años, algo pensaron, y los supremos llegaron a la conclusión que en este caso, por una razón de justicia, no era posible que el laboratorio con tremenda embarrada solamente pagara la evolución del examen, y la Corte Suprema resolvió que en casos como este era evidente que había un daño moral, que era este pesar psíquico, que ocupó la palabra humillación, lo que sea, lo que le provocó un daño que era solamente reparable con daño moral, no patrimonial. Y fue la primera vez que en Chile se otorgó un daño patrimonial. Si hubiese habido ley del consumidor, esa atención médica hubiese estado amparada, además de las normas comunes, que como les dije, siguen vigentes. Yo puedo elegir las normas comunes o las normas de derecho consumidor. No es que se derogaron, ¿ya? ¿Han escuchado la palabra de derogación? Una ley deroga a otra, la ley del consumidor no deroga ninguna otra ley. La ley del consumidor es un complemento y yo como consumidor veo si la ocupo o no. En este caso, si hubiese habido ley del consumidor del año 94, este tipo hubiese podido demandar daño moral de inmediato. Ahora, para no hacernos la trampa en el solitario, el daño moral que dan en los juzgados policiales locales es chiquitito. Ya que probablemente este tipo le dieron un daño moral grande. No conozco el monto porque llegaron a acuerdo. En ese momento el laboratorio dejó de molestar y llegaron a acuerdo. ¿Cuándo se puede evaluar eso? Por ejemplo, no sé. El otro día a mí me pasó que compré carne de cumpleaños a mi bolsa, la tierra. Y supuestamente llegaba entre jueves y viernes. No llegó la carne. Y entonces a última hora había comprado el filete a 7 lucas con descuento de la tarjeta del banco del banco. ¿No? Tuve que ir a la comisaría y lo compraron a 19. Sí. Y gasté mal. Y aplica porque la promoción de la página web decía que la carne llegaba en 24 de dólares, no llegó. Pero eso no es daño moral. ¿Qué daño es ese? Patrimonial. Es un daño patrimonial típico. Ahí ustedes generaron un daño emergente. Si esa falta de servicio por la ley, hablemos de ley de consumidor, ¿ya? Eso es un típico ejemplo de falta de servicio en ley de consumidor. Pero está enojado, se reclama ese nada. Usted podría demandar, cuando haga su reclamo de CERNAC, demandar que usted tuvo un perjuicio. Y su perjuicio es que tuvo que reemplazar lo que no llegó por otra cosa y que esa tuvo un costo. Y usted podría pedir eso como daño emergente. El daño emergente es el típico daño emergente. Me chocan el auto. La reparación del auto es el daño emergente. En este caso, para usted el daño emergente fue, tuve que destinar otros recursos, aún más caros, para poder hacer lo que estaba planeando. ¿Ya? Y eso es una indemnización típica que se pide en derecho al consumidor. Profe, dentro de esto mismo, bueno, no llegaron a juicio, pero llegaron a acuerdo. El tema del confort y el tema de la farmacia, donde llegaron a acuerdo para pagarle a los consumidores, por el concepto de corrupción. ¿Cuáles de estos ítems? Mire, voy a terminar y vuelvo a la pregunta. Estos son ejemplos de mecanismos, de instrumentos o mecanismos que toma la ley del consumidor para equilibrar las partes, ¿ya? Indemnización, daño moral, acceso a la información, el triple derecho a la elección del consumidor y el derecho a retracto en el consumo cuando este procede, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Esos son los instrumentos. Aquí vamos de lo general a lo específico. Y aquí aparece una institución, que es la institución que se llama CERNAC. Y el CERNAC va a ser la agencia estatal que se va a preocupar del cumplimiento de las normas del consumidor, ¿cierto? De las normas del consumidor, va a fiscalizar que las empresas que califican como proveedoras cumplan con la ley del consumidor y que éstas establezcan políticas de cumplimiento de la norma. ¿Ya? Van a fiscalizar, van a hacer planes de cumplimiento, van a hacer programas de fiscalización, van a realizar estudios de mercado, van a realizar informes, van a comparar precios. Esa es la labor del CERNAC, y en cierta medida también el CERNAC va a poder traer a los representantes de las empresas a sentarse y preguntarles, como ustedes dijeron hace un rato, vendiste esto más caro, no ejerció el derecho, etc. O sea, el CERNAC va a tener toda esa actividad y finalmente va a poder acompañar a los consumidores en la demanda si es que no hay acuerdo en la mediación. ¿Estamos? Estamos. Esto lo hace porque los consumidores tienen ciertos derechos. Y para no burlar la pregunta antes de entrar en los conceptos, dentro de los derechos que el CERNAC tiene que velar,
hay derechos de los consumidores, que esos consumidores tienen derecho a tener información verídica, información correcta, no ser engañados por el proveedor. Lo que pasó en el caso La Polar, lo que pasó en el caso farmacias, lo que pasó en el caso del papel tisú, es que cuando se prueba que hay un atentado a la ley de mercado de valores, como en el caso de La Polar, como se prueba en el caso del papel tisú o de las farmacias que hay un atentado a la ley a la ley de protección a la libre competencia, lo que hay es que hay una declaración, ya sea de los propios involucrados o de un tribunal, de que estas personas han engañado a los consumidores y que ese engaño ha resultado en un perjuicio a los consumidores. Los consumidores, en el caso del papel tisú de las farmacias, pagaron más por un producto, pagaron en exceso. En buena medida les robaron, si lo queremos decir, no es técnicamente correcto, pero en buena medida les robaron. ¿Ya? Y aquí la compañera se fue y me pedía un feedback de por qué no le gustó su trabajo, así como para tener una mejor nota. Porque, y aquí hay algunos de esos grupos, porque lo complejo de esos casos es que unas son las normas de libre competencia, unas son las normas de libre mercado y otras son las normas de derecho consumidor, y las mezclaron. No fueron capaces de distinguir un plano del otro. ¿Ya? En este caso, que usted me está preguntando, claramente el atentado de la libre competencia tuvo como subyacente una consecuencia en el mundo del derecho del consumidor, porque los consumidores fueron engañados en la relación de consumo. Y probablemente si esos consumidores no hubiesen sido engañados, no hubiesen preferido ese producto. Y ese derecho, esa chance, esa falta de información, habilita para que ellos demanden las indemnizaciones que ocurrieron. Ahora, hasta los acuerdos que llegaron, en esos dos casos son acuerdos compensatorios, es decir, son acuerdos que buscan compensar el daño patrimonial que sufrieron las personas. No están buscando reparar un daño moral. ¿Ya? Lo que hizo la CMPC, lo que hizo las farmacias, es decir, mira, la verdad es que le cobré a alguien X cantidad de millones de más, de alguna manera los devuelvo. En el paseo del tisú, sabéis que no tengo cómo distinguir quién compró, 7 lucas pareja. En el caso de la última acuerdo de la farmacia, o no, de La Polar, no me acuerdo, X cantidad de plata por personas que estén en el sistema de registro social de hogares mayor de 60 años. ¿Ya? Pero esa es la razón. O sea, un mismo ilícito provoca dos consecuencias distintas. ¿Ya? Ojo que eso no les gusta a las empresas, porque yo les conté al principio del trimestre, hay principios como el principio del non bis in idem. Nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. Pero aquí lo que pasa es que hay 2 infracciones distintas. El mismo hecho, infracción a la ley del consumidor y infracción a la ley. Y esa es la razón por la que son sanciones distintas. Son sanciones distintas, en planos Me distintos. imagino entonces que se viene buena el error que tuvo un laboratorio farmacéutico donde dejó mal las pastillas anticonceptivas y mujeres quedaron embarazadas. Claro, ahí va a ser complejo porque ahí efectivamente podría aparecer el tema del daño moral. Porque probablemente podrían haber mujeres que no querían, no estaban preparadas, no era su intención, y probablemente el pesar psíquico, la situación personal, es de tal entidad que ya no querían ser madre, y bueno, les pasó esto. Pero pasan todos estos tipos de cuestiones. Ahora, no es tan fácil, ¿eh? Ya les dije la otra vez, ya lo googlearon, el famoso caso ADN, no fue tan bien resuelto por la justicia chilena. Caso ADN de los suplementos alimenticios a los menores. O sea, había gente muerta. Había gente muerta, gente que empeoró su estado de salud, etc. Bueno, que quebró ese laboratorio en Boca, no tenían fotos. Bueno, Después de eso quebró. no, pero yo creo que lo dejaron quebrar de todas maneras. No, ya nadie contra. Es que tenían muy pocas, tenían como 5 tipos de alimentos distintos. No tenían un mix muy grande, entonces esto era... Pero si aparte que sí, en un ingrediente fundamental. Hicieron lo que hicieron. Y más encima, yo vi el expediente y es evidente que sabían, pues, que no pararon, porque los técnicos ingenieros analizaron a los gerentes y los gerentes le dijeron, démosle nomás, no lo saquemos del mercado. ¿Ya? Y peor aún porque el consumidor es una persona
generalmente con un nivel de discapacidad que no puede expresar quien no le gusta. No es que yo le estoy dando a mi hijo un yogur descompuesto y mi hijo me dice, está malo. Aquí hay una persona que no tiene capacidad de saber que lo que le están dando no le gusta, no tiene el mismo sabor. Bueno, en ese contexto, volviendo al CERNAC, y la ley de consumidor, el sistema se basa en la relación entre proveedores y consumidores. Y vamos a tener como consumidores o usuarios a todas aquellas personas naturales o jurídicas. ¿Se acuerdan que lo leímos para la primera lectura? Antes era muy a rajatabla, uno decía, no, si es persona natural, si es persona jurídica no es sujeta de protección de la ley del consumidor. Hoy día ya no es así, pues. Tú puedes atender a una empresa y esa empresa puede ser que sea destinatario final. ¿Ya? Puede ser destinatario final. Y si es destinatario final, esa empresa va a ser tratada como consumidor. Al principio uno decía, eso es todo el cuerpo. Yo decía a mis clientes, mira, si le vendiste algo a una empresa, no te aplica la ley del consumidor. Ayer me condenaron. Por un proyecto de empresa. ¿Ya? ¿Y qué son estas personas? Son personas que por mediante cualquier acto jurídico adquieren. Y esto es clave, lo vimos al principio de la clase, por eso hizo la alusión a la distinción. Aquí hay alguien que adquiere algo. Esto significa que hay un contrato oneroso, hay un intercambio para obtener las cosas, ¿ya? Si yo voy al consultorio y me dan el anticonceptivo defectuoso, ¿puedo ocupar la ley del consumidor? Yo sé que ahí se van por otro lado, porque lo hacen directamente lo hacen por un paralelo, porque piden mediación a la suceso, si es que no me equivoco, y si no funciona la mediación, va directamente al juzgado y ahí se interpone una demanda civil. Por lo menos lo que yo sé es lo que es ahí. Usted también mezcló temas de la responsabilidad médica, donde tienen que hacer esa mediación. Pero la pregunta es, si yo estoy diciendo la ley del consumidor se aplica a consumidores y el consumidor final soy yo, y ese consumidor final va a ser tratado como tal en la medida de que adquiera, llámese como se llame el contrato, el bien, a través de una operación que hemos denominado una operación donde ambas partes entregan algo, ¿ya? O sea, yo pago por lo que estoy haciendo, yo entrego algo por lo que estoy haciendo. Vuelvo a hacer la pregunta, ahora se la hago a usted. Voy al consultorio, no me está mirando. No está pagando nada, no te pensando, ya. pero no está pagando nada. Entonces, ¿podemos aplicar la ley del consumidor? No puedo aplicar la ley del consumidor. Podría aplicar leyes de responsabilidad del Estado. Podría demandar al Estado porque me está entregando un producto defectuoso. Podría demandar extracontractualmente, como yo demandé a Falabella, al laboratorio. Pero no tengo ley del consumidor. Esa misma persona ya no va al consultorio, sino que va a la farmacia popular y compra el anticonceptivo. ¿Está amparada? Sí, porque Sí. lo está comprando. Claro, lo está comprando, por más que tenga subsidio. Tengo un una ejemplo. duda. Tengo un caso personal. Esos son los casos que ahora el sol, por lo menos. Tengo un caso personal. Es que a mí me chocaron en mi pega. ¿Ya? Ya, yo pago estacionamiento en mi pega. Y yo fui a la universidad, que se lleva a la administración y ¿sabes qué? Me chocaron, donde yo entré con el auto así y cuando salgo el auto está así. Me consiguieron las grabaciones, todo el cuento, vieron todo el detalle, la persona está identificada, también es funcionaria en la Católica también. Y esta persona no se hizo responsable. Yo ahí podría, como pago el estacionamiento, tener algo con la concesionaria del estacionamiento, porque es de... Claro, ahí uno de los puede deducir de atrás, ¿ya? Siempre el que administra una playa de estacionamiento ha sido condenado a pagar, siempre. ¿Te acuerdas que antes estaban los cartelitos? Ya. Siempre ha sido condenado a pagar. De hecho, ahora siguen teniendo los cartelitos. No, siempre ha sido condenado a pagar. Pero ahora, desde la ley que modificó esta cuestión hace un par de años, ¿te acuerdas que con la escoba, porque los consumidores dijeron esto era a favor de nosotros y ahora resulta que todos los estacionamientos subieron? Es porque ahora ya tienen una presunción. ¿Se acuerdan que hablamos de la presunción? Tienen una especie de presunción. O sea, esa playa de estacionamiento tiene obligación, si usted la denuncia al CERNAC, de pagarle, porque ahí hay un servicio por el cual usted está pagando. Porque a mí me dijeron que no podía como denunciar a la concesionaria de estacionamiento porque se identificó al responsable.
y que el responsable tenía que hacerse cargo. En la que usted tiene derecho, usted puede elegir a cuál de los dos denunciar. A los dos. No, porque tiene que elegir un camino. Mi duda iba por el mismo lado, o sea, derivan lo mismo de la Sofía. Aquí tengo mi auto chocado. Nadie me respondió. Al ser NAC, Si la persona va a la farmacia, no popular, a la farmacia San Cobran, ¿Sí? que vende A la generalmente que cosas malas, San Cobran. Esa es defensa, ¿cierto? No. Si va a San Cobran y compra la pastilla del laboratorio Andrómaco, la anticonceptiva que y esa pastilla está mala, ¿a quién puede mandar? ¿También a los dos? A los dos. ¿Le puede exigir a la farmacia o al laboratorio? En el caso del derecho del consumidor, por eso excluía al colega, ¿ya? En el caso del derecho del consumidor, yo puedo demandar solidariamente a toda la cadena que participa en la producción, ¿ya? Puedo demandar a la cadena que me vendió, y puedo demandar al productor, al distribuidor, les puedo meter todo en el mismo saco. ¿Por qué no puedo hacer? Estoy hablando desde el derecho del consumidor, ¿ya? ¿Por qué no puede hacer eso una compañera con el tipo que la chocó? Ah, porque es civil. Él no es proveedor. O Por sea, eso- habría que demandarla. Sí. ¿ya? A él lo tienen que demandar civilmente y a ellos lo puede hacer por el consumidor. por ser NAC. Es que al final, claro, pero yo podría demandarla y que cubra los gastos de, Sí, o sea, sí. de lo que yo gasté en la demanda, que cubra los daños de mi auto y bueno, va a tener que correr con los gastos de su. Pero ahí tenés que comerte un año y tanto para la No, sí. Pero el semana es mejor porque Claro, por último, si usted denuncia a la empresa, supongamos que aparece alguna norma más específica que yo no conozco, pero usted denuncia a la empresa va a llegar al CERNAC y no le va a gustar. Y la empresa va a tener que demostrar que fue diligente. Para ello la diligencia es darle el nombre de quien lo chocó. Para usted decirle, oye, yo te dejé mi auto a cargo, devuélvemelo como yo te lo pasé. Consulta encargado del estacionamiento de Interpol. No, es una concesionaria. Estoy mirando siempre. Profe, una consulta. Usted dice, si te dan la pastilla en el laboratorio, ¿cómo se llama? Consultorio. En el consultorio no tienes a quién reclamarle porque No tiene, vuelvo. No, Eso es es súper. consumidor. O sea, como usted lo vino, y lo digo, porque ese día no pudieron venir Voy a la. a ese punto, voy al punto del que era como consumidor. Pero ¿qué pasa si un ISAPRE? Porque le aseguro que uno sí se puede quitar del ISAPRE y yo pago FONASA. Y si una persona paga FONASA, Ya, pero ¿qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir con el ISAPRE? Que yo voy a la Cruz Verde y en vez de pagarle con mi plata, la ISAPRE te paga. ISAPRE le hace el La ISAPRE te paga Eso es el una medicamento. transacción económica. No, Obvio que sí. La ISAPRE te entrega un medicamento por un GES. El ISAPRE lo está comprando. Yo estoy comprando y el ISAPRE lo está pagando. Exacto. No. Obvio, ¿usted me está regalando el remedio? La ISAPRE, bueno, ¿y FONASA se lo está regalando? Sí. Porque ¿te paga FONASA? No, Así como porque paga el ISAPRE, el ISAPRE el consultorio regala el remedio. El FONASA, el usuario de consultorio le regala el remedio. tenemos el GES. Y la ISAPRE le entrega el medicamento al paciente. Solamente que no se lo entrega, la ISAPRE se lo entrega a través de una farmacia. Pero por caso da lo mismo. La ISAPRE tiene que entregar un medicamento. ¿Yo puedo demandar al ISAPRE como cliente? Es que la ISAPRE es un pagador, es como que usted me dijera, cuando me chocan el auto, demando a mi seguro y demando al que me chocó el auto. Si la ISAPRE para estos efectos es un seguro, es un ejemplo, es un pagador. La ISAPRE no es el proveedor del bien. Acá, La ISAPRE para estos efectos es un mero pagador. acá, Pero en su ejemplo, si por alguna razón la entrega de la pastilla en el consultorio se produjo mediante una enajenación, lo cubre la ley del consumidor. ¿Ya? Pero lo tradicional, lo normal es que el consultorio regala los productos a aquellos que están en una situación donde no pueden adquirirlo y por lo tanto ninguna otra escala del seguro, que son el FONASA, no me acuerdo la letra, pero el AIB, eso sí sabe. Se llamará FONASA, pero tiene un sistema casi igual que el ISAPRE. Y a ellos no le van a regalar el remedio del consultorio. De hecho, no los van a atender en el consultorio. ¿A los FONASA? AIB. No. No paga. B, C y D se puede atender en el consultorio. D no paga, se paga el 15 y D. Claro, por eso. Si hay transacción económica, vuelve a ser una. ¿Qué dice la definición? Si no nos enredemos. Habiendo un acto oneroso
Yo soy consumidor y el otro es proveedor. Si la pastilla se entregó en razón de un acto oneroso, que yo pagué el 15%, lo que sea, se transforma en una razón de consumo. Si el consultorio me lo regaló porque es parte de una política social, de una política pública de prevención del embarazo juvenil, lo que sea, no voy a poder demandar por derecho al consumidor. Es que lo único que no paga nada. Ahí me queda la duda. Pues Yo veo demandas al ISAPRE, todos los días hay demandas al ISAPRE. Pero no por esto. La demanda. Por el beneficio fiscal. Ah. Pero lo que hace, o sea, acá yo lo que entiendo es que ya, una farmacia va, el cliente compra, el cliente puede demandar a la farmacia, sí, pero a su vez la farmacia puede demandar al laboratorio porque a su vez es consumidor del laboratorio. Es que va a depender. Porque la gracia, que buena la pregunta nuevamente, porque vamos viendo, la gracia es si es una relación entre proveedores y consumidores o no. Probablemente la ISAPRE no va a ser consumidor, porque la ISAPRE va a adquirir, supongamos que hay un escalón intermedio, la ISAPRE no quiere más intermedias, no quiere más que la gente vaya, yo, sabéis que yo me voy a hacer el control de costo, yo voy a ser dueño del paracetamol. Cuando va la ISAPRE a comprarle el paracetamol a ustedes al por mayor, es una relación de proveedor a proveedor. Y luego yo se lo entrego a mis afiliados, yo soy proveedor y él es consumidor. ¿Se entiende? Pero en la otra relación todavía no veo lo otro. ¿Me di a entender o no? ¿Ya? En la medida de que no ocurra la relación entre un consumidor y un proveedor, no estamos frente al derecho al consumidor. La relación, porque mire, el contrato, no sé, las farmacias, siguiendo el ejemplo de las farmacias, ya que ustedes conocen la industria, las farmacias otorgan este beneficio de la compra de remedios porque son dadivosos o porque hay un acuerdo comercial. Hay un acuerdo comercial. Hay un acuerdo En este comercial. caso, el pagador es de ISAPRE. Claro, hay un acuerdo comercial. ¿Le dará algún privilegio? No tengo idea. Ese acuerdo entre FEMSA, no sé si sigue, o de Cruz Verde o Ahumada con la ISAPRE es un acuerdo comercial que no está regido por las normas del consumidor. No está regido por las normas del consumidor. Son dos particulares. No hay desequilibrio. No necesito el contrato de compra-venta o el contrato de arrendamiento de bienes y servicios es completamente útil para esta relación. El derecho al consumidor aparece cuando estamos en presencia de una persona natural o jurídica que ocupa el bien como destinatario final y que lo ha adquirido porque abre una relación onerosa versus un proveedor que son personas naturales o jurídicas de derecho público o de derecho privado, o sea, una municipalidad a la cual le pagan por el servicio, puede ser un proveedor, ¿ya? Que desarrollan actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, etc. Todo lo que aparece en el mercado. Estos son los sujetos de la relación del derecho del consumidor. Y si no están presentes, no estamos en presencia de una norma de derecho del consumidor. ¿Estamos o no? Sí, a la casa. Dame un minuto más. Y por lo tanto, lo que le va a interesar a la norma del consumidor es ver si estamos en presencia de un contrato donde están estos desiguales o si están en presencia de dos iguales. Y aquí el punto es que muchas veces se ha planteado qué pasa cuando la relación comercial para uno es mercantil y para el otro es civil. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay contratos, contratos que desde la perspectiva del contratante, de distintos contratantes va a tener distintas características? ¿Ya? Por ejemplo, yo como consumidor no soy comercial. El contrato no va a ser mercantil para mí, pero para el otro sí. Ahí lo relevante vuelve a ser la idea de mirar si yo soy un consumidor final del bien o no, o voy a ser estoy comprando el bien como parte de mi cadena productiva. Y por eso, todos los actos jurídicos que generen este intercambio van a estar sujetos a la ley del consumidor en la medida de que uno de ellos sea proveedor y realice actos mercantiles y el otro sea consumidor y por lo tanto realice actos civiles en cualquier tipo de las expresiones. Y en ese sentido, la ley le va a otorgar derechos a este consumidor: libre elección de bienes y servicios, derecho a estar informado, a no ser discriminado, a comprar bienes seguros, derecho a una reparación, a una indemnización o a una oportuna reparación de los daños, de una indemnización oportuna y adecuada de los daños materiales y morales reducidos, y a una educación de consumo adecuado. ¿Ya? Esos son derechos inherentes
para el consumidor y que tiene como contrapartida una serie de obligaciones para el proveedor. Respetar los términos y condiciones de la operación. Yo digo que voy a vender la carne en tales precios y que la voy a entregar en tal plazo, eso tiene que cumplirse, porque son razones por las cuales el consumidor eligió ese producto, o si no, hubiese elegido otro. ¿Ya? Prohibición de realizar en ciertas industrias ventas atadas. No puedo seguir vendiendo telecable, internet y atada. Puedo vender uno por separado, no puedo discriminar a clientes por hacer una venta atada. No podrán negar la venta de bienes a nadie. ¿Por qué voy a negar la venta o la prestación de un servicio a otra persona? Menos injustificadamente. Ahí le doy la palabra. Tener sistemas de seguridad y vigilancia que en conformidad a las leyes mantengan los establecimientos seguros pero que no generen discriminación. Yo les digo, yo voy al supermercado el fin de semana y me sigue el guardia. Y yo voy ahora, o cuando ando cachipupi, pero probablemente el día no me van a seguir. ¿Ya? Eso no está permitido por la ley. ¿Ya? Esos son mecanismos que tiene que tener, esos son obligaciones que tiene el consumidor. Ahora, es súper difícil medirlo. ¿Ya? Yo aquí lo miro, es más fácil explicarlo al consumidor. Debe ser súper difícil desde el otro lado cómo lo controla. Un supermercado que tiene 10.000 funcionarios, ¿cómo lo controla? Puedo consultar. La venta dada, ¿por qué me amarran, me venden el auto más barato si lo compro con crédito? ¿Eso está bien? Pero eso no es una venta atada. La venta atada es cuando te dicen, te vendo, te doy la línea de celular si es que me compras el celular. Eso es una venta atada. No, usted no alcanzó, muy joven, pero hace un año atrás uno iba a Entel y Entel solo te entregaba en la línea si tú le comprabas el aparato. ¿No? Ya antes te hacía un contrato distinto. Ustedes iban avanzando, ¿no? Menos. Antes te decían el comodato, que duraba 36 meses, te prestaban el teléfono y cada 36 meses terminaban de pagar y el teléfono era tuyo, era de ellos. Diciendo, esos son ventas atadas. Te doy TV cable, pero si me compras al mismo tiempo el dúo. ¿Te acuerdas que hoy día las son ofertas, pero si yo quiero comprar solo un producto, no me pueden empeorar el precio? ¿Entiendes? Es como la venta de los seguros. Pero es legal que me vendan. Es como la venta de los seguros. Antiguamente también fue el auto tenía que ir, te lo vendían, pero con seguro. Claro. Mire, la verdad es que hay una discusión abierta respecto al tema. Ahora, a mí me parece que en principio los descuentos por pagar por un medio de pago son legítimos. ¿Ya? Los descuentos por pagar con algún medio de pago son legítimos. Yo no veo... Eso solo te lo gustan. Claro, el punto es que los autos es más caro pagar en efectivo. ¿Ya? Es más caro, pero no hay una ilegalidad, y de hecho esto el CERNAC no me cobre, pero el CERNAC ha hecho alegato. Lo que sí el CERNAC ha sido muy puntilloso es que no se prohíban medios de pago. ¿Ya? No se prohíban medios de pago. ¿Ya? Como decía ahí, no paguen efectivo, solo tarjeta. Cuando había escasez de moneda, hace poco, el año pasado, porque varios carteles decían solo tarjeta, porque no había vuelto, no había para dar vuelto. Ya, pero y en otros lugares, por ejemplo, cerca de mi casa, en la noche uno puede estar vencido con efectivo. O sea, con Me ha efectivo. pasado varios. Solo. Porque se Eso roban. no es legal. No, porque Lo lo va a sacar al bombero, lo que sea. Entonces, pero en principio yo veo que no hay problema. Ahora, sí puede haber un tema monetario. ¿Ya? O sea, prohibir el uso del dinero es algo que es legítimo, pero en principio no veo que sea ilegal. Y de todos los alegatos, ese ha sido uno de los pocos que no ha tenido mayor avance. Pero no es venta atada, eso sí estoy claro. La venta atada sería que te venden el seguro, que te vendan la mantención. Te vendo el auto si me compras la mantención, te vendo el auto si me compras el seguro. ¿Ya? También la ley del consumidor, y en lo último, ya que estamos todos cansados, va a intentar que el contrato sea un contrato equilibrado. Y ese contrato equilibrado significa que va a buscar que haya equidad. Al final del día, lo que busca el derecho del consumidor no es
mejorar la posición del consumidor o consumidora a efectos de lograr que éste tenga una posición una posición que menoscabe a la empresa, sino que simplemente la operación sea equilibrada. De hecho, el derecho al consumidor no es un derecho, si lo podemos plantear desde el punto de vista político, un derecho que viene a plasmar las necesidades del pueblo oprimido. No, es una manera de perfeccionar el libre mercado. Porque mientras mejores derechos tenga el consumidor, mejor va a poder ejercer la compra. La idea aquí no es aplacar el consumo, todo lo contrario, es fomentarlo. Y una manera de fomentarlo es que existan contratos justos, equitativos, y por eso las cláusulas abusivas se eliminan. Por eso se eliminan las ventas atadas. Por eso los contratos tipos, cuando tienen cláusulas abusivas, cláusulas absurdas, cláusulas contradictorias, se interpelan contra el que redactó el contrato. Y además, que no van a existir limitaciones absolutas de responsabilidad, como por ejemplo en los estacionamientos. No puede ser que yo te contrate servicio de estacionamiento y tú no tienes ninguna responsabilidad. Evidente que no. Tú tienes que cumplir con un deber asociado al servicio que me está prestando. ¿Y si yo te arrendo el estacionamiento? Pero es que usted no es... Ya. Buena pregunta. Voy a terminar con el término de derecho y ahí dice que no paga. Pero ¿por qué si usted me arrenda el estacionamiento, no voy a aplicar la ley del consumidor? ¿Ah? ¿Eso es otro distinto, no? No. No, es porque tú no tienes la calidad de ¿Proveedor? proveedor. Usted no es proveedor. Si usted me arrenda el estacionamiento y está mal, yo voy a tener que aplicar las normas generales del Código Civil, que son básicamente las mismas que dije, la evicción o la revivitoria, pero adaptado al arrendamiento. ¿Ya? O sea, si usted me arrenda algo que está malo, yo tengo derecho a que usted lo arregle. Y si no, que me devuelva el dinero y me indemnice por lo que me hizo. O sea, me arrenda una máquina y la máquina no funciona. Dos pares, yo tengo derecho a que usted me indemnice. Porque usted me pasó algo que no funcionó. No voy a ocupar la ley del consumidor porque usted es una persona natural que no es comerciante y yo soy una persona natural que no soy comerciante. ¿Se entiende? Yo estoy haciendo una pregunta. Sí, que quede como tal. Los estacionamientos, cuando se paga ya, uno claramente puede demandar, pero en los supermercados yo creo que cada vez más les fallan a que los supermercados sean responsables de las pérdidas que tiene la gente. Es que fue una ley. Pero y ahí y si no se paga. No, por eso casi todos cobran, ¿ya? Porque la ley hizo responsable, o sea, los fallos judiciales ya lo habían hecho hace tiempo, pero la ley es responsable a todo aquel que administra la ley de estacionamiento de los daños que se produzcan dentro de esto. Entonces, por eso tienen que tomar medidas. Y ahí sí tiene razón la compañera que le dijeron, si el estacionamiento demuestra que lo que ocurrió no tiene que ver con su negligencia, claro, puede verse excluido de responsabilidad. ¿Ya? Ahora, no me olvido, ¿no? Sí, sí. no, usted tiene que arreglarlo, no le haga la pega a ella. No le haga. Pero claro, pero tiene que demostrar su diligencia. Y por eso todos decidieron cobrar, y así para pagar. De cuál estamos hablando, porque la casa en verdad no tiene nada. Y en el ámbito ya más propio de la relación de consumo, la típica, la compraventa, aparece el triple derecho que se ha plasmado en nuestra legislación, que es el derecho a la reparación gratuita del bien, previa a la restitución, su reposición o la devolución de la cantidad pagada. Esos son derechos que ya no existían hace 20, 30 años en Chile y hoy día son propios y no hay manera de que lo burle. Y ha costado, porque las empresas han querido administrar esto como que ellos deciden qué cosas se hacen primero y es el consumidor o consumidora quien elige. Dicho eso, los libero porque los veo más cansados que yo. Tuvimos un evento. Muchas gracias.